¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a esta nueva charla, hoy con el tema anatomía del inconsciente o del subconsciente, que es ya la charla número 4. Las charlas anteriores hemos puesto las bases del conocimiento y de algunos detalles importantes sobre lo que es el descubrir los códigos ocultos. En esta ocasión de esta charla vamos a ver muchos rasgos importantísimos acerca del inconsciente que nos van a ayudar a descubrir cada vez más y más esos códigos que tenemos ocultos. En el día de hoy me parece que vamos a tener que dividirlo en dos o tres porque el tema es bastante profundo y hay mucha materia también. Entonces en esta primera parte del capítulo 4 vamos a ver estos rasgos del inconsciente o subconsciente en la anatomía del inconsciente. Entonces sin más por el momento vamos a entrar de lleno con lo que es la materia. Muy bien, ya para entrar en materia, importantísimo es que vamos a definir un par de temas importantísimos sobre lo que es el caminar o el caminando con un gigante, que es que el inconsciente en realidad va de nuestro lado en cada paso que damos, en cada decisión que tomamos durante toda nuestra vida. Y él es, por decirlo de alguna forma, es un aliado en nuestra vida. Sin embargo, no lo tenemos, por decirlo de alguna forma, no lo tenemos adiestrado o no lo hemos entrenado de la forma correcta, ¿verdad? Entonces muchas veces él toma una dirección contraria a lo que realmente yo quiero en mi vida real, ¿verdad? O en lo que yo llamo realidad. Y justamente hablando de este tema de lo que yo llamo realidad, es donde debemos tomar en cuenta el siguiente tema, que es el de los mundos, el mundo superior y el mundo inferior, ¿verdad? Que por ejemplo en los dos mundos, el superior es el mundo del inconsciente, el de los planos superiores, del alma, el de la espiritualidad, el de las emociones, ¿verdad? Obviamente, el plano mental, el plano donde están todos mis pensamientos, y el inferior. El mundo inferior es el del consciente, el de la realidad física, el de la dualidad, el de las creencias, el del ego. Bueno, luego vamos a hablar sobre el ego en otro capítulo, pero yo voy a hacer referencia a algunas cosas sobre el ego, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de los mundos, en el mundo superior, nuestro cerebro en realidad tiene dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, los cuales tienen una función también específica en todo lo que es los mundos superior e inferior. Por ejemplo, el mundo superior está regido en el hemisferio derecho, que es donde está el inconsciente, ¿verdad? Que es el intuitivo, el emocional, el del alma, ¿verdad? El de la espiritualidad. Es el que conecta directamente, el hemisferio derecho es el que conecta directamente con mis planos elevados. Y el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio lógico, el hemisferio mecánico, el que lo evalúa todo, el que lo calcula todo, el calculador, el que necesita ver para creer, el que si no toca no cree que es cierto, ¿verdad? El que siempre está midiéndolo todo, ¿verdad? Ese es el hemisferio izquierdo, que es donde está instalado el ego. Y es donde también se instalan nuestras creencias a nivel consciente, ¿verdad? Entonces, con estos dos mundos superiores tenemos en cuenta que nuestro inconsciente o nuestro subconsciente está instalado en nuestro hemisferio derecho, que le corresponde a nuestro mundo superior, ¿verdad? Hablando del mundo superior, hay una frase que me gusta mucho que dice que la realidad empieza de arriba hacia abajo. Esto es un indicativo de que todo lo que nosotros experimentamos durante nuestra vida, sea lo que sea, o lo que llamamos experimentar en este mundo de materia que puedo tocar, comenzó en uno de mis planos elevados, en el mundo superior, en el de la mente y la del subconsciente, ¿verdad? Es por eso que muchas veces los problemas y situaciones que experimentamos han dado inicio en ese mundo superior, y eso ha dado paso al siguiente término, que es densificación. Llamamos densificación es que cuando ya yo tengo un problema visible, quiere decir que ya pasó mucho tiempo en mi plano superior y que se densificó para que yo lo experimente de alguna forma. O sea, ya yo puedo tocar y tener las experiencias
acerca de esa situación, ¿verdad? Sea lo que sea, todo arranca desde el mundo superior, ya sea un modelo de pensamiento que lo ha generado, ya sea un modelo verbal, o sea, de palabras repetidas durante mucho tiempo, ¿verdad? Un patrón emocional que ya lo hemos venido comentando en los otros videos, y sin siquiera haberlo palpado, pero durante mucho tiempo esa situación estuvo dando vueltas en nuestro mundo superior hasta que se densificó, y ahora sí ya yo lo puedo ver reflejado en mi día a día. Alguien me llama, tengo un problema con una persona, tengo un problema económico con la pareja, con mi mamá, etcétera. En el trabajo me despidieron del trabajo, hay una infinidad de problemas que todos ellos iniciaron desde el plano superior. Igual las cosas buenas, ¿verdad? Cuando nos queremos dirigir hacia un objetivo, debemos tener en cuenta que ya, y obviamente todo eso empezó como un pensamiento, y que si yo lo logro bajar o densificar a mi plano material, pues eso se va a concretar, ¿verdad? Y en el mundo de la realidad y dualidad, que es ya donde estamos nosotros en este momento, o más bien desde el momento en que abrimos los ojos por la mañana hasta que los cerramos en la noche, a eso le llamamos realidad. Es donde nos desenvolvemos, donde vamos a trabajar, donde salimos, donde compartimos, etcétera, ¿verdad? Todo eso que yo puedo ver ya cuando estoy despierto, cuando estoy consciente, le llamamos el mundo de la realidad. Y el mundo de la dualidad es todo lo que es blanco o negro, ¿verdad? Lo que son los extremos, ¿verdad? El frío, el calor, el imposible, el posible, el difícil, el fácil. Todo eso, lo que es la dualidad, le pertenece al mundo del consciente, al mundo inferior. Eso quiere decir que en el mundo superior no existe nada de esto, no existe la dualidad, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, para dejar esto como base sobre los mundos, el superior del inconsciente o subconsciente, del alma, de la espiritualidad, de la mente, ese es el mundo superior. Y el mundo inferior, que es el del consciente, el de la mente carnal, por decirlo de alguna forma, el del ego, el de la dualidad, ese es el mundo del consciente. Entonces, teniendo estos dos parámetros o aspectos en cuenta, vamos a continuar ya con lo que es la anatomía del inconsciente. Uno de los rasgos más importantes y sobresalientes que podemos conversar sobre lo que es el inconsciente es que él participa de todo lo que yo hago normalmente en mi día y en mi vida. En realidad, él participa de un 90%. Es por eso que al principio la primera filmina decía caminando con un gigante. Muchas veces creemos que lo que hacemos lo hacemos consciente. Sin embargo, por ejemplo, si yo me pongo a pensar o les hago esta pregunta: si usted está, por ejemplo, en un lugar, digamos a 20 kilómetros o 30 kilómetros de su casa u oficina, y de repente se va a montar al carro, y justamente en ese momento recibe una llamada, usted se pone el mano libre o va conversando por teléfono, y va conversando y viene conversando, y usted a los 10, 20 minutos usted llegó a su lugar de destino, llegó a su casa o a su oficina, y resulta ser que en ese momento termina la llamada, usted cierra la puerta y ya ve su casa. La pregunta es: ¿quién lo trajo a usted? ¿Fue usted el que manejó? En ese caso fue nuestro inconsciente el que nos trajo. ¿Por qué? Porque no sabemos si atropellamos un perro, si atropellamos una persona, cuántos saltos nos brincamos, si nos brincamos un semáforo, cuántas leyes violamos. No sabemos nada de eso, porque nuestra atención, que es la del consciente, que es limitada, estaba en hablar por teléfono. Sin embargo, nuestro inconsciente nos trajo a salvo a nuestra casa, y sabemos que no pasó nada porque llegamos con bien. En ese caso, en este pequeño ejemplo, nuestro inconsciente nos trajo a casa en un 90% de efectividad. El otro 10% fue de nuestra parte, ¿verdad? Y así en toda nuestra vida, todos nuestros actos, todos nuestros
Nuestras decisiones creemos que las hacemos conscientes, pero en realidad hay una programación detrás que aporta un 90% de esa efectividad o de ese fracaso, más bien también, de lo que llamamos realidad o de lo que llamamos objetivo. Nuestro inconsciente puede ir ese 90% para un lado y yo en mi consciente con mi 10% podría estar yendo hacia otro lado. Por eso que muchas veces en el mundo de la realidad yo quiero alcanzar un objetivo y no se da porque mi inconsciente me ayuda en un 90%. Y si él va hacia el otro lado, pues obviamente no voy a obtener ese resultado. Igual, más bien lo que puede estar sucediendo es que se esté dando un resultado que yo no quiero. Sin embargo, el inconsciente tiene una información que para él es válida, ¿verdad? Que para él es la salvación o para él es la solución hacia un problema, ¿verdad? En este caso del consciente, el consciente es muy limitado con respecto al subconsciente. El subconsciente tiene muchísimo más potencial del que tiene el consciente. Por ejemplo, yo cualquier persona podría tener la atención en 2 o 3 cosas al mismo tiempo, pero le podría estar quitando energía a las anteriores. Es decir, yo solo puedo concentrarme en una, aunque muchas personas dicen que son multifuncionales. Podrán estar haciendo 3, 4, 5, 7 cosas, pero la primera ya no tiene la misma cantidad de atención que la séptima ni la segunda. Entonces realmente, conscientemente, yo puedo estar tomando energía para una sola cosa y concentrarme en esa sola cosa. Sin embargo, el inconsciente tiene muchísimo más poder, de tal manera que él puede estar procesando todas esas cosas al mismo tiempo. Es por eso que tanto poder que tiene, por eso es que participa de un 90% de nuestra realidad, de todo lo que hacemos, de los objetivos que tomamos, de las decisiones que tomamos, de a dónde vamos, de qué parejas escogemos, qué color de ropa queremos. Toda esa información de las decisiones que tomamos en un día normal o durante nuestra vida, ya él las ha tomado, ¿verdad? Y en realidad nosotros simplemente nos movemos hacia eso. Pero qué tal si más bien podríamos tomar la información o más bien las herramientas y poder tomar todo ese potencial para realmente dirigir toda esa energía, o sea, no solamente el 10% o el 90%, sino un aliado para que el 100% vaya hacia el objetivo que realmente yo deseo. Y es justamente aquí donde estamos comprendiendo sobre el inconsciente para lograr eso, para lograr que nuestras metas se logren en un tiempo que se debe. Porque, por ejemplo, una de las señales que podemos tener cuando nos dirigimos hacia algo, a tomar un objetivo o algo, es que ese objetivo podría durar muchísimo más de lo que duraría si nuestro subconsciente o inconsciente está de nuestro lado, ¿verdad? Entonces muchas veces se nos ponen trabas por todo lado, ¿verdad? Y es que nuestro inconsciente nos está protegiendo de algo. Entonces, tomando esto en cuenta, que es súper importante, teniéndolo en cuenta, ese 90% de éxito o de fracaso le corresponde al subconsciente o al inconsciente. Sin embargo, el fracaso es algo que solo conocemos acá en el mundo inferior, en el de la realidad. ¿Por qué? Porque el subconsciente siempre va a tener éxito. Para él no existe el fracaso. Recuerden que el fracaso es de la dualidad, éxito-fracaso. En este caso, él solo va hacia el éxito, nunca va a ir hacia el fracaso porque no lo conoce. Entonces, si es algo malo, en realidad, en este caso, él va a tener éxito en que yo fracase, si no nos hemos puesto de acuerdo. Pero en realidad, él ha ido hacia el éxito. En el siguiente punto, la misión principal de nuestro inconsciente es la supervivencia, y en prioridad pone la especie y luego el individuo. Con la de la especie, pues obviamente, por ejemplo, si los hijos mueren primero que los padres, en el inconsciente familiar, porque también hay inconsciente familiar, en el inconsciente familiar ese clan está en peligro,
por lo cual él buscará una solución para reparar ese clan y para que la especie se siga reproduciendo, ¿verdad? Es el caso de las familias o las parejas que tienen un aborto en sus, digamos que no han tenido hijos y su primer hijo lo abortan, ¿verdad? En ese momento el dolor que causa esa pérdida está grabada en el inconsciente, y como fue el hijo el que murió, él lo que interpreta es que el clan está en peligro, por lo cual esa pareja, el dolor que tiene, esa emoción que tienen ambos, está enviando una información al inconsciente como símbolo, y de esa forma el inconsciente va a buscar la solución. Una de las soluciones del inconsciente es que esa pareja tenga muchos hijos después de esa pérdida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el inconsciente quiere reparar ese clan familiar de cualquier forma. Entonces esa pareja inconscientemente va a procrear muchos hijos para reparar el clan, para que el clan se siga reproduciendo y la especie sobreviva. Esa es una información que tiene el inconsciente muy importante con respecto a lo que es la supervivencia de la especie. Con respecto a lo que es la supervivencia del individuo, él va a utilizar todos los recursos que tenga para que el individuo sobreviva a cualquier situación. Y aquí algo importante a tomar en cuenta es lo siguiente, que para que el individuo sobreviva nos aleja de todo lo que representa estrés. Por ejemplo, si para mí el trabajo representa estrés, pues no es de extrañarse que tenga poco trabajo, que no encuentre trabajo, porque inconscientemente es estresante ir a trabajar. Conscientemente quiero trabajar porque no tengo trabajo, un ejemplo, pero inconscientemente cada vez que se menciona el trabajo hay un estrés de por medio, y entonces como mi inconsciente me va a ayudar en un 90%, ese 90% me va a ayudar a que no tenga trabajo, más bien, porque mi objetivo es tener trabajo, pero mi inconsciente me lleva para otro lado. Y eso sucede en todos los aspectos, ¿verdad? Si el dinero es estresante de alguna forma, ¿verdad? O lo relacionado con el dinero, por ejemplo, una persona me comenta que tiene problemas económicos. Es una persona que originalmente le va muy bien y todo el tema del dinero lo maneja normal, pero hay ocasiones en las que algo extraño le sucede, ¿verdad? Entonces, analizando junto con él sobre los códigos que podría tener, nos damos cuenta que cada vez que él tiene que hacer una reparación de su casa, ya sea pintarla, ya sea no sé, pagar un recibo, pagar lo que era los impuestos municipales, lo que era cambiar bueno, todo lo que tenía que ver con su casa, el sustento de su casa como tal, él esperaba dineros, y él desde antes de esos dineros ya los designaba, por decirlo de alguna forma, a la reparación de su casa. Entonces cada vez que sucedía eso, ese proyecto que tenía en camino, donde iba a recibir un dinero, se cerraba inesperadamente. Al él tener el estrés de tener que pagar impuestos y él se imaginaba y yendo a comprar los materiales y consiguiendo constructores y todo el asunto para lo que es las reparaciones de la casa, todo eso para él lo estresaba. Entonces, obviamente, cada vez que mencionaba el tema de las reparaciones de la casa, su dinero desaparecía, porque era la solución de su inconsciente para quitarle el estrés. Obviamente en la parte consciente nosotros queremos ir hacia eso, pero tenemos que entender algo, que el lenguaje que nosotros utilizamos y el lenguaje que tiene el inconsciente son diferentes. Los símbolos que yo tengo en mi plano consciente y en el plano inconsciente pueden ser completamente diferentes. Otro ejemplo es, por ejemplo, una persona que quería comprarse una bicicleta. Cada vez que el tema de la bicicleta aparece, su dinero empieza a desaparecer, escasea, o le sale un imprevisto que ya tiene que arreglar el carro, ya tiene que arreglar o se estrelló y se golpeó, ya tiene que invertir en un médico, o algo aparece para que no se compre la bicicleta, para que cada vez que use el tema de la bicicleta no haya dinero para comprarla literalmente, ¿verdad? Entonces, de esa forma el inconsciente estaba protegiéndolo.
¿Por qué? Porque él tenía una memoria, y ahí es donde entramos en la memoria, que él tenía una memoria de niño donde él sufrió un accidente en bicicleta y pues se quebró una de sus piernas, ¿verdad? Entonces ese dolor, esa memoria la tenía guardada el inconsciente, y por eso había estrés y había dolor dentro del inconsciente, que le hacía ir hacia el otro lado con respecto a la bicicleta. Si lo pudiéramos ver en muchas de las situaciones alrededor de nuestra vida, pues podríamos sacar un montón de ejemplos que existen en nuestra vida real acerca de este tema, ¿verdad? De que cada vez que, por ejemplo, cada vez que una persona quiere iniciar un proyecto, tiene problemas con su esposa o con su pareja, o que cada vez que abre un negocio tiene problemas con sus hijos. O cada vez que, vamos a ver, me acuerdo de uno que era que una mujer que cada vez que tenía o que iba a tener una relación con un hombre tenía problemas económicos, y era porque en su inconsciente había una memoria de que los hombres piensan, o que los hombres pensaban que las mujeres eran interesadas. Entonces había una confusión enorme dentro de su inconsciente, y entonces cada vez que tenía una pareja, pues su economía fallaba. Entonces eso la llevaba a no poder tener una pareja. Sus hijos ya no podían tener el sustento que requerían porque su economía bajaba muchísimo, ¿verdad? Ese fue el problema, ¿verdad? De que el inconsciente estaba protegiéndola del estrés que le causaban todas esas cosas. Otro de los aspectos es que él nos acerca al placer. Pero antes de voy a mencionar el de que no sabe qué es bueno ni malo, para hacer referencia a lo del estrés, que es que tal vez usted se pregunta, pero es bueno tener una pareja, es bueno tener un negocio, es bueno tener un proyecto, y es bueno tener dinero. Es malo lo contrario. Eso lo conocemos nosotros en el plano consciente, en el plano del mundo inferior. Recuerden el mundo de la dualidad, bueno o malo. Ahí arriba en el inconsciente no existe el bueno ni el malo. En realidad lo bueno y lo malo lo hemos aprendido de la religión, que es la que nos indica que tal cosa es buena y tal cosa es mala, ¿verdad? Y eso está guardado como una creencia en mi consciente. Entonces las creencias, recuerden que se instalan en el consciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el inconsciente no interpreta que tener más dinero o que tener una pareja es bueno o malo. Él simplemente está identificando mi plano de frecuencia emocional con la que yo estoy experimentando el ir hacia tener más dinero, el ir hacia tener una pareja, el ir a tener un trabajo, o todos los ejemplos que hemos puesto en estos últimos minutos con respecto a lo que es el estrés, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si a mí el dinero me produce estrés, él no sabe que no tener dinero es malo. Para mí es malo no tener dinero, pero él lo que va a hacer es simplemente quitarme el estrés, y la solución va a ser totalmente quitarme el dinero. El otro ejemplo era el del placer, que él nos acerca a lo que nos produzca placer, ¿verdad? Entonces por eso es que deberíamos cambiar el énfasis de aquello que hemos descubierto. Por ejemplo, si yo he descubierto que el trabajo me produce estrés o que no me gusta lo que hago, pues yo debería cambiarlo, si es que no puedo cambiar de profesión, ¿verdad? Que de hecho eso fue una de las prácticas que yo hice y me dio muy buen resultado, que fue que yo descubrí que mi trabajo me producía estrés por ciertos factores que estaban asociados con mi trabajo. Al identificar que mi trabajo me producía estrés, pues obviamente en ese momento yo no podía cambiarlo, pero en ese entonces no podía cambiar de trabajo, y entonces lo que decidí al descubrir que yo tenía un código que en realidad me producía estrés, mi trabajo, fue trabajar en eso, fue trabajar en que mi trabajo me generara placer, de forma que me gustara lo que estuviera haciendo. Entonces de esa forma la memoria que había de que mi trabajo me producía estrés se fue cambiando poco a poco con mi trabajo. ¿Cómo lo logré? Bueno, lo logré poniendo más énfasis en el servicio que yo daba en mi trabajo, dando un mejor servicio, alegrándome cada vez que había un proyecto nuevo, arrancando de cero, por ejemplo, del día a día, de que en proyectos largos muchas veces uno tiende a cansarse mentalmente, pero día a día yo amanecía fresco en el proyecto, emocionado
porque había algo nuevo que hacer en mi trabajo. Entonces poco a poco fui convirtiendo lo que es el estrés en placer con respecto a mi trabajo, ¿verdad? Entonces, si una persona ha identificado que algo le produce estrés, el switch o el cambio que hay que hacer es simplemente generar que eso que antes me generaba estrés ahora me cause placer, ¿verdad? Haciendo referencia a lo que es bueno o malo, podemos tomar en cuenta que si una persona mantiene una emoción durante mucho tiempo, él no reconoce que es malo o bueno. Por ejemplo, en este caso, digamos que una persona pasó mucho tiempo con relaciones dolorosas. Digamos que de las últimas 5 relaciones, 4 fueron dolorosas. Entonces hay un patrón emocional que mantuvo durante mucho tiempo, de tal forma que el inconsciente no sabe que el estar con una persona que te agrede o que te golpea o lo que sea, es bueno o malo. Él simplemente reconoce la información emocional que yo estoy emanando durante el proceso que estuve con esa pareja. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como el estar en pareja me produce todas esas emociones que son dolorosas y que son estresantes, porque ya después del dolor viene lo que es el estrés, y todas esas situaciones son estresantes. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer mi subconsciente? Me va a alejar de eso. Me va a alejar en el sentido de que ya hay un estrés, pero mientras no haya estrés y yo aguante un patrón de violencia o un patrón emocional de cierta frecuencia, él va a interpretar que es algo que me gusta. ¿Por qué? Porque si yo lo repito mucho tiempo, él dice, bueno, a esta persona esto le gusta, entonces me va a buscar más de lo mismo. Entonces es por eso que a muchas personas les aparecen las parejas de la misma forma, ¿verdad? Con el mismo carácter, con los mismos patrones de violencia o de infidelidad, etcétera, ¿verdad? Y eso es porque él no sabe que es bueno ni malo, y él está reconociendo el patrón emocional. Si para mí estar en pareja es estresante porque en el pasado tuve relaciones dolorosas, pues me va a costar mucho estar en pareja. Tendré una pareja un mes y luego otro no, y así me la pasaré porque mi inconsciente no ha sido informado de que para mí las parejas es tener placer, para que me busque más de eso, ¿verdad? Entonces ese es el switch que hay que hacer entre estrés y placer, bueno y malo, ¿verdad? Si has identificado que algo te ha generado estrés, podrías cambiarlo por algo placentero, o sea, que la emoción, en lugar de ser estresante, la cambies por algo placentero. Vamos a conversar así rápidamente de los siguientes puntos que son importantes también, pero no son tan extensos de explicar. Que es que el lenguaje con el que yo me comunico con mi inconsciente es emocional, simbólico y de lenguaje de repetición. Si una persona repite durante mucho tiempo que no puede, que es débil, que es tonto, que no sabe, que no tiene la experiencia, etcétera, etcétera, pues el inconsciente se lo va a creer, y entonces cada vez que yo necesite ser fuerte en algo, o ser inteligente en algo, o que en realidad cualquier cosa que yo quiera hacer, lo voy a ver con dificultad. ¿Por qué? Porque mi inconsciente me va a llevar hacia eso, ¿verdad? Ese es el lenguaje de la repetición. Eso lo vemos mucho también en los niños, cuando durante mucho tiempo se le dijo que era un tonto, ¿verdad? Y ahí crece creyendo que es un tonto, y académicamente pues le va mal. El otro es el de los símbolos, que ese es un tema amplio que lo vamos a ver más adelante, pero los símbolos es una de las formas más rápidas, por decirlo de alguna forma. Un acto simbólico es la forma más rápida de indicarle a mi inconsciente que algo es o no es, por el significado que yo le doy, o por el significado que yo le doy a algo. ¿Qué es una simbología? Simplemente que yo le asigno un significado a un objeto, ¿verdad? Ya lo hemos visto en otros videos, ¿verdad? De que hay personas que
tienen símbolos especiales, por ejemplo los aguizotes que llaman, ¿verdad? La pata de conejo, no importa si es una piedra o una pata de conejo, el detalle es que le asignaron un símbolo. En la medicina lo que le llaman el placebo, ¿verdad? Que en realidad es una pastilla de azúcar, lo que le dan, y muchas personas se han curado. Las curaciones donde solo han abierto la piel y la vuelven a cerrar y ya la persona se sanó y se recuperó con más éxito que las personas que realmente fueron operadas. Entonces, ¿cuál fue el símbolo que se le dio en ese caso? Que era que la medicina o el tipo de operación que estaban teniendo era revolucionaria, ¿verdad? Es porque el subconsciente interpreta los símbolos, ¿verdad? Y el lenguaje emocional, los bioshock que mencionamos al principio, ¿verdad? Si yo me asusto o algo me generó un miedo, de repente yo tuve un bioshock, ¿verdad? De repente vi un accidente o de repente me asusté con algo o un perro me ladró o un perro quiere morderme o me mordió más bien. ¿Qué emociones fuertes tuve? Y no solamente emociones negativas, sino también emociones positivas. ¿Cuántas veces me emocioné yo ante algo? Porque, por ejemplo, para una persona el ver un perro grande puede ser algo muy amoroso y puede ser algo maravilloso, y para otro ver un perro pequeño puede ser algo desastroso o de mucho miedo por la información que hay de ambas cosas, ¿verdad? Siguiendo con el otro punto, es que el inconsciente guarda todas las vivencias que hemos tenido durante toda nuestra vida, ¿verdad? Como historias o como mitos. ¿A qué me refiero con una historia? A un hombre, este es un caso real, a un hombre cuando tenía 6 años un perro lo mordió, ¿verdad? Y sufrió obviamente un bioshock, se emocionó, eso le causó un pequeño trauma emocional, y eso causó que cuando fuera adulto esa persona sigue manteniendo el miedo a los perros, ¿verdad? Porque esa memoria está activa en el inconsciente de esa persona. Entonces cada vez que ve un perro y de esa raza en especial, pues con mucho más razón, entonces se activa la memoria de miedo que tiene en el inconsciente. Esa es una historia, ¿verdad? Y hay historias de historias. Los mitos son un poquito más arraigados, ¿verdad? Que un mito es, si usted pone la escoba detrás de la puerta, eso ahuyenta a las personas, o lo que conversábamos ahora de la pata de conejo, ¿verdad? O sea, hay un montón de historias que se pueden relacionar con los mitos. Con los rasgos generales podríamos hablar de que él regula, coordina todas las funciones biológicas. Por ejemplo, si yo te hago la pregunta ahora, ¿usted sabe cuántas veces palpitó su corazón desde que inició a ver el video? ¿Usted sabe? ¿O cuántas veces parpadeó? ¿Cuántas cosas escuchó de su entorno? ¿Las puede contabilizar o no? Todos los movimientos involuntarios que tuviste durante todo este tiempo, pues déjeme decirle que el inconsciente tiene todo eso guardado. El inconsciente tiene todo eso guardado y como él es una máquina completísima, puede regular todos nuestros procesos biológicos. Yo no me pongo a pensar de que inhalo, exhalo, no. ¿Por qué? Porque ya lo hago naturalmente. O no me preocupo porque mi corazón lata, o porque camine, o porque no, todo eso ya lo aprendí y quedó en el inconsciente, ¿verdad? Entonces el inconsciente me ayuda. Es un depósito que almacena conocimientos y recursos. Si fuéramos una computadora, seríamos una supercomputadora, porque haciendo la comparación entre consciente e inconsciente, sería una computadora de 40 megas y el inconsciente sería una computadora de 40 millones de megas. Entonces veamos la diferencia de capacidad, tanto de almacenamiento como de procesamiento. Él puede procesar absolutamente todos los eventos que usted está teniendo en un día y los almacena para utilizarlos en el futuro, ¿verdad? Otro rasgo de los generales es que él es inocente como un niño de 6 años. Por ejemplo, él no interpreta el sarcasmo, no sabe lo que es el sarcasmo, no entiende las bromas, él se lo toma todo en serio. Bueno, todos sabemos que si a usted un niño le dice algo que es mentira, él se lo va a tomar como verdad. Si usted le dice a un niño de 6 años que los pescados tienen patas, él se lo va a creer.
porque él no entiende, él todo se lo toma como, ¿verdad? Igual es el inconsciente. Para el inconsciente las bromas son realidad, ¿verdad? Entonces si yo bromeo con que soy un estúpido, con que soy, no, todo eso él se lo va a tomar en serio. O los sarcasmos, ¿verdad? Él no interpreta nada de sarcasmos, es inocente como un niño. Entonces, bueno, sin más por el momento, muchas gracias por participar del video y nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias.